Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 27 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla el doctor Espallán Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenos días. Bueno, para comenzar, yo quería comentar que la Secretaría de Estado de Industria y Comercio le ha abierto fuego. Sí, señor. A los gasolineros. Hay 26 estaciones cerradas. Yo quisiera saber si entre las que están cerradas hay estaciones de las que dependen de las empresas distribuidoras, o si todos son de las independientes de Anadega. Porque si estaban haciendo mal su tarea de despachar combustible a la población, es decir, adulterándolo o entregando menos cantidad de la que correspondía, a pesar de que la Secretaría de Industria y Comercio en gestiones pasadas llegó a convenir en tolerar una entrega inferior a la medida. Todo eso ha habido ahí. Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo con que se apriete a todo aquel que está fuera de la norma, pero yo le quiero reclamar a la Secretaría de Industria y Comercio que ese departamento, esa dependencia que tiene, que se llama DIGENOR, le meta el pico también con las mismas facultades, partiendo de la misma ley con que están chequeando los surtidores, a todos los contadores eléctricos que están instalados en este país, ninguno de los cuales cumplió con los requisitos que establece la misma ley de DIGENOR, de que tienen que ser previamente calibrados y precintados por DIGENOR. Entonces DIGENOR está siendo muy cumplidora, con una parte muy reducida de su espectro de responsabilidad institucional. Lo mismo le exigimos con respecto a los contadores de agua que ha estado instalando la entidad AAA por cuenta de la CAS. Esos contadores tienen que ser previamente calibrados y presentados por DIGENOR. Ninguno de ellos ha cumplido con la ley. De modo que nosotros instamos a DIGENOR y a su entidad superior, la Secretaría de Industria y Comercio, a que haga cumplir la ley, pero en todo lo que concierne a la responsabilidad de DIGENOR, porque nos dejaron desamparados frente a esa gente que ha venido a robar al pueblo dominicano desde las empresas eléctricas. Nos dejaron desamparados y ahora resulta que la misma gente disfrazado en otra empresa a meterse en el negocio del agua, entonces también ha hecho exactamente lo mismo y se le ha permitido hacer exactamente lo mismo, que es vulnerar y respetar la ley dominicana a unos extranjeros. Yo creo que tú tenías un par de temas también de interés en la prensa. General, sí, acabamos de captar la decisión que ha tomado, que dice haber tomado el síndico del Distrito Nacional. De hecho, la divulgó en una entrevista que le fue formulada en un programa de televisión, en un panel que se acostumbra a celebrar en un programa de televisión muy reputado, y él reveló que había ya tomado la decisión de no volver a contratar los servicios de Proaseo y de considerar todavía también la posibilidad de que esto se haga con la otra empresa que recogen, de las dos que recogen la basura, los desperdicios sólidos en el distrito, de sus atribuciones, que es Colimec. A ambas empresas para recoger la basura, dice él que va a contratar
nuevos servicios, según dice el titular del periódico El Día. Y eso es una decisión muy atinada que nosotros apoyamos y respaldamos, porque ya estamos saturados de que reiterativamente vuelvan a repetirse cíclicamente estas crisis. Déjame hacer una precisión, amigo Roger. ¿Cómo no? Nosotros respaldamos el que Roberto Salcedo se enfrente con esos contratos amañados y productos de la corrupción que él encontró ahí. No podemos respaldar lo que él va a hacer porque no sabemos lo que va a hacer. Tampoco sabemos bajo qué condiciones va a contratar porque tampoco lo sabemos. No. Pero que se sacuda de eso que le dejaron, estamos totalmente de acuerdo. La decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es otro asalto. Por ahí comenzó el engaño al pueblo dominicano, precisamente con el negocio de la basura. Y de la privatización. De la basura. ¿Por qué? Porque eso fue en la gestión de Corporán de los Santos. Él fue que buscó a la primera empresa de esa de servicio de recogida de basura a Miami y la trajo, pero que se encontró al llegar aquí que el Palacio Nacional lo desplazó. Le dijo, está muy bien que usted haya traído a esta gente aquí, pero nosotros somos los que vamos a contratar con él. Y así fue. A partir de ahí comenzó el país a experimentar lo que es esta modalidad de exacción brutal que son los negocios bajo el amparo del esquema neoliberal, donde se le permite absolutamente todo y donde los estados, es decir, los gobiernos que representan los estados, se inhiben, se quedan a un lado para dejar hacer a esta gente. Bueno, nosotros no podemos permitir eso. Y al gobierno que esté en esa actitud, el pueblo dominicano no se lo puede permitir. Y al que quiera venir con la misma música, sobre todo de los que estuvieron, como fue el caso del gobierno del PLD, con Leonel Fernández a la cabeza, tampoco el pueblo dominicano le puede permitir que regrese al poder a hacer lo que hizo. Porque ellos fueron los que materializaron la etapa final de la entrega de la soberanía de la República. Ahora, este gobierno, que fue elegido precisamente para rescatarnos de esa situación, lo que vino fue a condonar todo eso y a tapar los entuertos que había dejado el gobierno de Leonel Fernández. Entonces eso resulta imperdonable. Entonces, ahora que el síndico del distritico, porque es que el distrito lo ha reducido a un pedacito de la ciudad, eso es exactamente lo que pone en evidencia la violación a la Constitución de la República. Dice la Constitución de la República que la capital de la República, la ciudad de Santo Domingo, estará ubicada en el Distrito Nacional. Y ustedes saben lo que tenemos ahora. El Distrito Nacional está ubicado en la capital de la República. Es un pedacito de la capital de la República. Díganme si eso no viola la Constitución. Pero nadie se da por aludir. La Suprema Corte, ¿qué Suprema Corte? Ahí no hay nada, porque debió haberse apoderado de alguna manera de esa situación. Y la Junta Central Electoral, que inicialmente había dicho que iba a apelar eso, finalmente se echó para atrás y lo dejó hacer. Y no ha habido ninguna iniciativa que cuestione eso. Nosotros lo cuestionamos. Del primer día dijimos, eso es inconstitucional. Y además dijimos que nos habíamos retirado del cargo honorífico que teníamos en el CONAU, que es el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, porque estábamos pintados en la pared. No nos convocaban para nada mientras el señor Tirso Mejía Ricard hacía todos estos disparates desde el CONADE, la Comisión Nacional de Reforma del Estado. O sea que no tenían ninguna facultad ni conocimiento de esta materia, mientras el organismo llamado a incidir en esto, que era el CONADE, se quedaba callado y se pegaba un zipper. Entonces yo dije, yo no me voy a quedar aquí y mucho menos callado, y renuncié, y en este programa denuncié lo que estaba pasando y estamos viendo las consecuencias. Entonces este es el problema. Además, yo creo que hace bien el ayuntamiento Muy bien. en romper con eso. Hace muy bien. Esa es la parte de la medida que nosotros aplaudimos. Ahora la otra hay que ver Vamos a ver qué es lo que viene. cómo la vamos a implementar. ¿Cuál era el otro punto que teníamos con relación al inicio del programa? Bueno, Había señalado.
No, principalmente ese. Bueno, El otro. entonces vamos a entrar a las noticias del día, reajustando el gobierno. El otro punto era, perdón, ahora me viene a la memoria, lo de los Juegos Panam. ¿Qué pasa con los Juegos Panam? Bueno, parece que están al filo de la navaja. Los Juegos Panam en este momento va a ser sometido de nuevo a un escrutinio de la ODEPA, en donde va a haber una decisión final. Esto es así a causa de que parecen haberse observado, de acuerdo con los reportes del delegado que tiene designado la ODEPA en el país, que es Roque Napoleón Muñoz, de que las obras no llevan el ritmo correcto y que también se han observado ciertos vicios en las obras que deben obedecer a criterios y estándares preestablecidos por las normas deportivas para ese tipo de eventos. En cuanto a la calidad de esas obras. Esto va a ser examinado y ya veremos cuáles serán los resultados en la próxima semana. Bueno, a esto se refiere este titular aquí que dice amenazas República Dominicana. A eso es. Dice, antes de la reunión de hoy, Vázquez Raña dijo que podría cancelar varios deportes Panam. Por las instalaciones no están completas. Ni van a estar. Debo decir una cosa, ya a la altura en que estamos, con toda franqueza, yo quisiera ver ya los Juegos Panam. ¿Ustedes saben para qué? Para que lleguemos al fiasco total que significa todo este disparate que nosotros denunciamos desde el principio. Le dijimos, eso va a ser un desastre. Y hemos traído al ingeniero Roque Napoleón Muñoz, el amigo Colón, muchísimas veces aquí, donde él ha dicho, es que no hay una planificación y no hay una programación de desembolso. ¿Cómo se puede asegurar que aquello se va a cumplir? Y él lo ha repetido no sé cuántas veces, lo ha dicho en la prensa, ha salido en todas partes. Y todo sigue en banda. Nadie oye. No hay una cabeza que planifique, no hay una cabeza que se responsabilice de llevar aquello. Y desde luego el doctor José Joaquín Puello, esa no es su disciplina. Él es un admirable y experto cirujano en cuestiones de neurocirugía. Pero él ahora se ha improvisado gerente en cuestiones tan múltiples como es la planificación de inversiones de ingeniería, e instalaciones deportivas, cuestiones financieras, y el resultado ha sido desastroso. Entonces fíjense que todos los miembros que seleccionaban por su condición de representatividad en la comisión organizadora se fueron renunciando muy discretamente, cada uno poniendo una excusa, y se fueron yendo cuando se dieron cuenta o se percataron de que aquello iba a ser un fiasco. Entonces yo ahora quisiera que lleguemos al fiasco, porque le dijimos además que no iba a venir gente, que solamente iban a venir las delegaciones, porque esto se estaba vendiendo como que esto iba a ser la meca del turismo internacional. Después de los atentados del 11 de septiembre dijimos, incluso es hasta peligroso celebrar esos juegos. ¿Por qué? Porque son una tentación para actos de terror. Es la concentración. Entonces, ahora es que menos gente va a venir. Entonces, díganme ustedes, embarcar a este país con los problemas económicos que tenían, con un tonel sin fondo, producto de contratos abiertos, donde no se sabía previamente lo que iba a ser el costo final de nada, que ha sido la práctica que ha llevado este gobierno también con todas las demás obras del Estado, con la consecuencia lógica de que el presupuesto no aguanta. No hay presupuesto de ningún país que aguante que se inicien en obras que no se sepa lo que van a costar. Entonces, ahora vamos a ver las consecuencias. Desde luego, a uno en el fondo le da pena. Claro. Pero como le reclamamos tantas veces a los responsables, incluyendo al presidente de la República, que detuviera este asunto de ese proyecto que nosotros desde el principio lo considerábamos como un gran disparate desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, por el momento que vivía la humanidad. Pero como no se nos hizo caso, y a otras voces que se opusieron desde el principio. Entonces ahora quisiéramos verlo llegar al final, porque nos ha costado mucho dinero, llegar a donde estamos, para que ahora se diga no va a haber juego.
No, lo va a ver, parece. Todo parece indicar que sí, pero reducidos en su amplitud. Vamos a tener unos jueguitos. Si no, jueguito. Vamos a ver entonces. Reajustando al gobierno. Tema. Hipólito Mejía rota equipo económico y acepta la renuncia del canciller Tolentino Digo. Bueno, tenemos que reafirmar nuestra felicitación a Hugo Tolentino por haber adoptado la actitud que la tomó. Aquí en el periódico Diario Libre, por cierto, hacen el comentario de que él tenía además una inclinación instintiva a no apoyar esa iniciativa de agredir a Irak, porque él prácticamente pasó su juventud estudiando en Francia, se educó en París. Y entonces él se tiene que sentir necesariamente inclinado, ¿no?, a simpatizar con la posición de Francia, que encabezó la oposición de Europa a este desatino y este desafío a lo que es el Estado de Derecho, al derecho internacional público. Entonces, y es cierto, hay que pensar que cada quien tiene su corazoncito, ¿no?, para tener... Pero lo importante es que él estaba apegado a una cuestión de principio que nosotros respetamos. De modo que eso es lo principal, de modo que hemos estado en muchas ocasiones en desacuerdo con el canciller, sobre todo con el problema de Haití. Lo hemos señalado muy enérgicamente por ser responsable de acciones desdorosas para la dignidad de la República frente a Haití. Pero en esto tenemos que respaldar la posición que tomó a nombre de la República, que fue luego desestimada por el presidente de la República, y la decisión de salir del gabinete por ese mismo, en fin, esa diferencia. A consecuencia de ello, entonces, el secretario Malcún va al Banco Central, el gobernador del Banco Central, Guerrero Prava, de canciller de la República, el secretario Calderón, técnico, va a la Secretaría de Finanzas, y el señor Despradel va al secretariado técnico. Y Hugo deja la Cancillería. En carta desde París. Él aclara que él estaba en París precisamente cuando se enteró de la declaración del presidente, y desde allá le mandó la renuncia. Hay un titular con relación a estos cambios en el periódico hoy que dice: queda desplazada corriente deslizadora del Banco Central. De la burbuja. Y entonces nosotros creemos que es una forma eufemística, ¿no?, a referirse a esta penosa devaluación del peso dominicano, las corrientes deslizadoras, ¿no? Que vamos a irlo deslizando hasta que caiga en el abismo, que no caiga de cabeza, sino deslizándose, ¿no? Bueno, yo no estoy muy seguro de que eso sea así. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Lois Malcún, como secretario de Finanzas, era miembro de la Junta Monetaria. Él estaba sentado ahí cuando se estaba votando todo esto, y nosotros no lo vimos oponerse en ningún momento. Cuando hizo crisis entonces el mercado cambiario, sí lo oímos decir que había que tomar determinadas actitudes, y nosotros preguntamos, pero él estaba ahí en la Junta Monetaria, ¿por qué no se tomó esa actitud como titular de finanzas en el seno de la Junta Monetaria? Entonces, ahora va al gobierno del Banco Central, o sea, gobernador. Dice que va a achicar el Banco Central, y además dice que hay dependencias que contradicen la política monetaria. Bueno, ¿por qué nos preocupa esa afirmación del señor Malcún? Porque es que él es partidario de dejar flotar la moneda. Y si hay algunas dependencias en el Banco Central que están opuestas a dejar flotar la moneda, nosotros las respaldamos desde aquí. Y lo sensato sería que el gobierno, el presidente de la República, enviara al Congreso una ley derogando la ley monetaria y financiera, si no en su totalidad, por lo menos en la parte que concierne a dejar al Banco Central cruzado de brazos frente al mercado cambiario. ¿Qué es lo que implícitamente quiere decir? Porque es que esto no se puede soportar. Las economías de nuestro tercer mundo, al cual nosotros pertenecemos, no resisten esta entrega, porque esto no es ni siquiera apertura, porque una apertura
en condiciones de reciprocidad. Es otra cosa. Pero esto es una entrega. ¿Acaso nosotros a cambio de esto estamos penetrando otros mercados? ¿Se han abierto o se han flexibilizado las restricciones que tenían el acceso al mercado de Estados Unidos o de Europa? De ninguna manera. Recordemos la reunión de Bávaro, cuando los representantes latinoamericanos, los presidentes allí presentes, emplazan al primer ministro de España y al de Portugal, y desde luego que a su majestad, que estaba ahí sentado también, a que bajaran las restricciones de acceso a Europa, y ellos dijeron que ellos no podían solidarizarse con ese planteamiento porque ellos eran parte de Europa. Estaban aquí, pero eran parte de aquello allá. Lo que hace bastante inexplicable el por qué la España de José María Aznar, que fue tan solidaria de Europa en ese momento ahí en Bávaro frente a todas las naciones latinoamericanas, Las pequeñas. ahora es solidaria contra el euro en esta agresión a Irak, porque ha enfrentado a sus asociados de la Unión Europea, que en el fondo, en el trasfondo, según se está ahora denunciando, hay una situación todavía más delicada que tiene que ver con el ordenamiento monetario mundial. Exactamente. Y el peso específico del euro versus el dólar. Y además recuerden que habíamos comentado acá la información que escuchamos en la televisión de que el señor Alan Greenspan, el presidente de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, había visitado en 2 días 3 veces la Casa Blanca. No se sabe. Y los periodistas cuestionaron al secretario de prensa de la Casa Blanca y él le dijo que no, que era un asunto rutinario. Y los demás le decían, rutinario, 3 visitas en 2 días. No se sabe lo que está pasando, pero lo que sea es importante. Desde luego, si se trata con el tema ese, de que ahora hay un enfrentamiento sobre cuál moneda va a tener más peso específico en términos monetarios en el mundo, si el euro o el dólar, entonces estamos hablando de palabras mayores. Y desde luego hay que entender lo que eso significa para los Estados Unidos. Sea que pierda en su totalidad o en una parte importante del mercado la prevalencia del dólar como moneda de referencia, eso significa que va a perder la posibilidad de emitir moneda, que quiere decir imprimirla, para salir a comprar lo que necesita en el mundo. Y va a tener que buscar euros para poder hacer lo propio. Entonces, esa es una batalla de una trascendencia que todavía no podemos precisar hasta dónde puede llegar. Visualizar. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que estamos haciendo acá, pero mientras todo eso sucede en el mundo, el presidente derrotó su equipo. Yo quiero decir que Carlos de Pradel estaba en la Junta Monetaria. ¿Está? No, estaba. Porque no puede, él como miembro de la Junta Monetaria no puede ser secretario técnico. Técnico, sí, es cierto, yo creía que era de finanzas. Sí, Entonces, correcto, sí. Carlos de Pradel ahora sale de la Junta Monetaria. Y Carlos de Pradel tiene una posición con relación a estos temas. Bueno, ahora esa voz de él, estemos o no de acuerdo con él, va a dejar de sonar dentro de la Junta Monetaria. Va a estar en el secretariado técnico, que debería ser miembro de la Junta Monetaria. Porque Ahí fue donde los yo me miembros dije. ex oficio de la Junta Monetaria son el gobernador del Banco Central, que la preside, el secretario de Finanzas, el secretario de Estado de Industria y Comercio. Sí. Debió estar el secretario técnico de la presidencia. Pero eso fue algo que desde que nosotros desempeñamos esas funciones a esta fecha, estaba enfrentada con los intereses de unos sectores que no querían que el funcionario que desempeñara esa cartera fuera a estar en la Junta Monetaria. Era una cuestión más personal que institucional. A ellos no les importaba mucho que la institución fuera parte de la Junta Monetaria, sino que la persona que estaba desempeñando la función. En ese momento, creo que no tenía un poquito de miedo. Bueno, la política entonces.
Ahora también, perdón, dice Malcún, que su prioridad será poner en completa vigencia la ley que consagra la marginación del Banco Central. Ahí sí es buena pintura. Del control del mercado cambiario, eso es lo que él dice. Voy a emplearme a fondo. Esa es mi prioridad, poner en completa vigencia la ley monetaria y financiera. Entonces eso significa que vamos a ver el control de cambio totalmente anulado. No entendemos cómo el presidente, que reclamó en el medio de la crisis al Banco Central que actuara, vaya a patrocinar eso. Sabemos que Lois Malcún es una persona del equipo de Hipólito Mejía, desde cuando Hipólito Mejía estaba trabajando en el programa de gobierno del PRD en el año 1978 para la gestión de don Antonio Guzmán, que fue cuando yo conocí a Hipólito Mejía y conocí su equipo, y Lois Malcún estuvo trabajando con él desde entonces, y fue cuando Hipólito Mejía pasó a ser secretario de Agricultura, fue subsecretario de Agricultura, encargado de... Asunto administrativo. No, estaba en la parte de planificación o algo así, no recuerdo exactamente, pero estaba ahí como subsecretario con Hipólito Mejía. Por eso lo vimos desde el principio como una persona de su confianza, y ahora lo ha puesto en el Banco Central. Vamos a ver qué es lo que piensa el presidente, porque ahora con Lois Malcún ahí, lo que pasa en el Banco Central definitivamente va a recaer sobre el presidente. Ahora ya sí no se puede decir, no, es que el Banco Central es autónomo y están por allá. No, ahora tiene a Lois Malcún ahí como gobernador. De modo que vamos a ver qué es lo que hace él con eso que ha prometido. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Política de endeudamiento interno y externo, la deuda externa y la lógica de la usura. Miren, esto de la lógica de la usura fue un artículo que yo escribí precisamente para examinar las tesis de los equipos económicos de los gobiernos que vienen preconizando por un endeudamiento ilimitado del país. Entonces, como ahora ha habido un cambio de equipo, o por lo menos una rotación del equipo, y el señor Calderón, que estaba en el secretariado técnico, desde donde patrocinó los más increíbles endeudamientos del país para las cosas más disparatadas, ahora pasa a finanzas. Vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer desde allí, desde el punto de vista de los endeudamientos y de los bonos soberanos, todo lo que él estuvo apoyando también como secretario técnico. Pero para que tengamos una visión, esto que yo le traigo ahora, este es un periódico del 1 de marzo de 1999. República Dominicana necesita de nuevos préstamos para no ser exportadores de capital. El equipo técnico del gobierno señala que el país está poco endeudado. Entonces, estos señores que están sentados ahí, aquí está Temístocles Montaz, secretario técnico de la presidencia, Luis Hernández, director de presupuesto, Rafael Camilo, director de planificación, que era en realidad el director de presupuesto. Cada vez que se tocaba el tema del presupuesto, el que hablaba no era Luis Hernández, era Rafael Camilo. Ahora oigan lo que decían estos señores en ese momento. Mientras el país tenga una cartera de préstamo inferior a los 400 millones de dólares, no le será posible cambiar su situación de ser un exportador neto de capitales, explicó el equipo técnico del gobierno. Secretario técnico de la presidencia, Temístocles Montaz, explicó al Listín Diario que para solucionar ese problema el país requiere que su cartera se ubique en 1.200 millones de dólares con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para obtener desembolsos por 200 a 250 millones por año. De lo que se trata, oigan lo que nosotros llamamos la lógica de la usura, de lo que se trata es de aumentar la cartera, de definir una cartera de préstamos que le asegure al país la posibilidad en base a una ejecución adecuada con su contrapartida correspondiente para poder accesar con el BID a 150 o 160 millones y con el Banco Mundial a 100 millones, manifestó el funcionario. Dijo que si no se logra superar los 1.200 millones con ambos bancos, no habrá manera de desembolsar anualmente de 200 a 250 millones. Óigame,
El razonamiento de estos señores es que para usted poder tener dinero con qué pagar la deuda, usted tiene que endeudarse más. Y se supone, de acuerdo con su razonamiento, que usted tiene la posibilidad de endeudarse más rápidamente que lo que usted tendrá que pagar, lo cual es sencillamente un absurdo. Mientras usted más se endeuda, más dinero usted tiene que pagar. Y si usted acelera el paso en el endeudamiento, inevitablemente que se va a acelerar también el paso de los repagos del endeudamiento. Pero eso es lo que yo llamo la lógica del usurero. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted lo aplica a la relación del usurero con el pobre empleado público o privado que tenga la necesidad de ir a buscar un préstamo usurero donde ese señor le va a sacar hasta el último centavo, le va a exprimir, como dice el vulgo popular, hasta el hígado. El día que él vea que ya ese empleado no le va a poder pagar más, entonces él hasta ahí lo va a detener. Pero ese tipo va a tener que trabajar para el resto de su vida para pagarle lo que le ha cogido a ese usurero. Y eso le está pasando a América Latina con su deuda externa, que pagamos y pagamos, y eso está pasando aquí con la deuda de la República Dominicana. Argentina Y pagamos y la deuda queda igualita ahí, porque está montada en unas tasas que hace imposible pagarla. Ajá, pero ese es el negocio de los usureros, no es nuestro, ¿eh? Entonces estos señores, sabiendo que la relación del mercado de capitales es de la usura, está preconizando el endeudamiento ilimitado. Eso fue en el gobierno de Leonel Fernández. Ahora oigan esto, este es el nuevo y flamante ministro de Finanzas. Calderón dice que economía local soporta más préstamos. Vamos a ver qué decía en fecha 20 de marzo del 2003. Dice aquí, Rafael Calderón señaló que las exportaciones subieron en el 2002 a 3.6% y da una serie de datos. Dice, el funcionario aclaró que a pesar de esa realidad, el gobierno informó que ya no mandará más préstamos al Congreso porque la mayoría de los compromisos internacionales están cubiertos. Calderón explicó en torno a si República Dominicana soporta más préstamos, que organismos como la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL y el Banco Mundial y otros, en sus juicios, han calificado al país como la segunda mejor economía manejada en América Latina, a pesar de los choques externos. Dice aquí, explicó que el gobierno, por concepto de endeudamiento externo, está pagando cerca de $700 millones, tras indicar que un país pobre no puede darse el lujo, como ocurrió en el periodo 1996 al 2000, de repetir lo que es el flujo neto de las exportaciones de capitales, o sea, el mismo razonamiento. Es decir, que él dice, bueno, no, lo que pasa es que hemos copado hasta el momento la capacidad que tienen de prestarnos, pero nosotros podemos endeudarnos más. Ese es el razonamiento. El secretario técnico de la presidencia afirmó que el 80% de los préstamos que el gobierno ha gestionado ha sido con organismos multinacionales o con gobiernos amigos a una tasa de interés de 0% y con un plazo de 30 años. Sí, pero no aparecían las contrapartidas. Y eso motivó que el presidente de la República tuviera que llamarle la atención a su equipo económico en diciembre de su primer año o en el segundo año, no recuerdo exactamente, en una reunión de gabinete, porque teníamos ahí una cantidad de préstamos y no se movían. Y entonces el presidente le reclamó, ¿y qué es lo que pasa con eso? Que las contrapartidas. ¿Y de quién es la responsabilidad de tener las contrapartidas en el presupuesto? ¿De quién elabora el presupuesto? ¿Quién lo elabora? Bueno, el que dirige eso es el secretario técnico de la presidencia. Usted sabe lo que es usted incurrir en una serie de endeudamientos y después no se puede desembolsar, pero mientras tanto se está pagando una penalidad, porque ningún país puede permitirse el lujo de buscar un préstamo y luego no moverlo, porque va a tener que pagar por tener ese dinero paralizado ahí, por no estar desembolsándose. Entonces nosotros nos hemos estado permitiendo ese lujo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hasta a dónde nos va a llevar este cambio de equipo, esta rotación, mejor dicho, del equipo. ¿Y qué papel va a hacer Carlos de Pradel ahí en secretariado técnico? Usted se pregunta. Sí, vamos a ver. Petróleo y combustibles. Datos de mercado bursátil. El petróleo West Texas Intermediate de los Estados Unidos baja a 27,97, es decir, a 28 Esa dólares. Fue información de ayer en la mañana. Entonces, barril de petróleo Brent sube hasta 26,68. Bueno. Pero hoy
hay un trabajo con relación al futuro del petróleo que lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a seguir con los titulares. Temas nacionales. Esta mención es para ubicarles a ustedes. Primero, que se trata de datos del mercado bursátil. Y eso, repetimos, no tiene nada que ver con la factura que nosotros negociamos y pagamos directamente con México y con Venezuela. ¿Por qué tenemos que usar como referencia lo que está pasando en la bolsa, ni de Nueva York, ni de Londres, ni de ninguna otra parte? Bueno. Para podernos inflar el combustible aquí en los precios internos que aprueba la Secretaría de Industria y Comercio. Para eso es. La reelección, insistiendo en un desatino. Vicente Castillo, flamante senador, dice el presidente debe darle pela a senadores del PRD. Y Esquea, don Emmanuel, dice que Mejía prometió disolver el reeleccionismo. Y los senadores aclaran, no inscribirán candidatura de Hipólito Mejía. Bueno, A partir de lo que dijo el presidente ayer, parece que esta gente estaba actuando por su cuenta, de lo cual uno lo entiende perfectamente. Ellos dicen, bueno, se nos va a acabar la fiesta. Nosotros necesitamos que el presidente siga ahí, porque si no, el que viene nos va a sacar y va a meter a otros. Y nosotros queremos quedarnos. Entonces esa es la esencia de las elecciones, ese continuismo en el disfrute del poder. El efecto de la guerra en nuestro país. Reducen el plazo de ventas a crédito. En Punta Cana desciende la llegada de turistas. Hay otra La declaración del embajador. hay otra dimensión de la situación actual, y es el encarecimiento de préstamos hipotecarios, que un reportaje dice que hay muchas fallas ya registradas en términos de la incapacidad de familias que se endeudaron de absorber todo lo que representa en su presupuesto familiar el escalamiento de los precios y al mismo tiempo cumplir con los compromisos que tienen pautados. Es decir, que toda familia aspira a tener su casa, y por eso es loable que tenga a su disposición la posibilidad de llegar a tener la casa a través de un endeudamiento que lo pueda pagar. Pero obviamente que la situación económica está conspirando, no solamente aquí, porque nosotros leímos exactamente la misma situación en los Estados Unidos, que se están registrando en Estados Unidos muchísimas fallas de pago de parte de las familias que están viéndose incapacitadas de cumplir con todo lo que es la carga vamos a decir, la canasta familiar, ¿no? Sí, lo que demanda. Los gastos que cuesta mantener la familia. Bueno, también dice Punta Cana que bajó la llegada de turistas. Y también han reducido los plazos de la venta a crédito, es decir que todos los negocios que están vendiendo a crédito ahora están endureciendo las condiciones de crédito. Pero yo le quiero decir otra cosa, es al revés. Es al revés. Piense que en Estados Unidos todas esas enormes extensiones de manzanas enteras de vehículos, que son los espacios que llenan los llamados dealers, que se les quedan, cuando ya se va aproximando el final de la temporada, comienzan a entregarlos a 0% de interés y bajo condiciones de acuerdo a lo que pueda el que llegó a buscar un automóvil ahí, con tal de salir de esa existencia, porque viene la otra. Y eso es lo que hemos descrito como el estancamiento del poder adquisitivo del mercado de los Estados Unidos. La rotación de inventario. Con una situación que se está reduciendo cada vez más en la medida que la crisis está costando empleos, y aunque allá tienen el apoyo del presupuesto del gobierno, que los enrola en, ¿cómo le llaman? El seguro de desempleo. Sí, el seguro de desempleo. Aquí no tenemos nada de eso, ¿eh? Unemployment. Aquí el que va para la calle, va para la calle. Y solamente la solidaridad de los amigos, lo que sea, puede ayudar al que se quedó sin trabajo.
En Estados Unidos el gobierno se lo echa encima, pero ustedes saben por dónde anda la deuda del gobierno, ¿no? Está encima de 6 trillones y encima de los 400 y tantos billones, y por ahí sigue. ¿Por qué? Porque gran parte de esa deuda se acumuló en los déficits fiscales anuales con la carga de una economía que va cerrando y que va incrementando entonces el gasto de los llamados entitlements, que son las obligaciones legales e irrefutables. El gobierno de Estados Unidos no le puede decir a nadie que vaya a una oficina buscando la ayuda de desempleo, no, usted no la tiene, se la tiene que dar, aunque haya que ir a buscar el dinero prestado. Así es la cosa. Desde luego que ha habido situaciones como los conflictos en donde, internacionales. y además hay situaciones donde se ha agotado el presupuesto del gobierno y ha habido que ir al Congreso a buscar más dinero, que a veces lo que se ha hecho es ampliar el endeudamiento, porque si no hay que despachar para su casa una enorme cantidad de empleados. Ustedes no sabían que por varias oportunidades el gobierno de los Estados Unidos ha estado en una situación que si emite un cheque firmado por el tesorero rebota por falta de fondos. Eso es así. Entonces ahora el presidente Bush, que hizo campaña con la promesa de devolver los excedentes presupuestarios, cuando llegó al poder comenzó a devolver los excedentes presupuestarios. Que había el otro acumulado. Sí, que estaban ahí. Y resulta que a la hora de no, el dinero ese faltaba, y encima de eso, para llover sobre mojado, llegaron los atentados del 11 de septiembre y más atrás este panorama de guerra. Esa guerra es muy costosa y beneficia a unas cuantas empresas, pero no beneficia el ingreso del pueblo, que se está quedando cada vez más sin empleo. Lean la prensa para que ustedes vean. Las fusiones implican inmediatamente Indefectiblemente. la eliminación de empleo. La reducción de la mano de obra. Pero paradójicamente con esto también dice, en Punta Cana desciende la llegada de turistas, pero dice el secretario de Estado ¿cómo se llama? El representante del sector turístico, uno de los más conspicuos, el señor Rainieri, que van a ver cómo el turismo va a resurgir y que aquí no va a quedar una sola habitación una vez termine este conflicto. Cuando toda la... Eso dice, pero fue el mismo que dijo que estaba bajando. Bueno, ahí está la declaración sí. de él, ¿no? Entonces, yo no, bueno, a veces uno se encuentra con ese tipo de cosas. Vamos a ver Temas internacionales titulares, la economía mundial precisamente, que influye sobre el flujo turístico. Sobre el transporte. Y sobre el transporte, ahí ese es el aspecto más sensible que inmediatamente impacta. Tensión bélica desinfla la bolsa, aupa el crudo y el euro. Ahora digo yo aquí, pero también sube el precio del oro. Eso es una buena noticia para el país. Si nosotros fuéramos a beneficiarnos de eso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos entregando alegremente el oro, que ahora va a repuntar. Y tenemos entonces el cuarto lleno aquí de empresas canadienses, entre comillas, buscando que le den concesiones para buscar oro aquí, porque el país está lleno de minas de oro, este país, para bien o para desgracia de los dominicanos. Hasta ahora para desgracia, porque no hemos visto el beneficio de eso. Y lo que tenemos aquí son muchísima gente que vienen a llevarse lo nuestro, entonces mejor que no tuviéramos nada, ¿verdad? Pero quería decir eso, el oro está subiendo, y va camino a que suceda lo mismo que pasó en el gobierno de Guzmán, que de repente el oro se disparó y llegó a $800 la onza. Eso, la negociación que hicimos el equipo de gobierno, que estaba constituido por Ramón Báez Romano, secretario de Industria y Comercio, Manuel José Cabral, secretario de Finanzas, y quien les habla, secretario técnico, con las Rosario, para revisar el contrato y establecer una escala. Nosotros pusimos que después de cierto nivel se incrementaba de tal manera la participación del Estado, que era prácticamente confiscatoria respecto de la participación de las Rosario. Pero ellos decían que el oro no iba a pasar nunca de los $300 la onza, y se disparó a 800. Y soltaron. Cuando el precio del oro se disparó, ellos mismos vinieron a entregar la mina. Por eso don Antonio pudo comprar la mina y rescatarla como
como patrimonio del pueblo dominicano. Esa fue una buena negociación, un buen acuerdo. Fin de la guerra no equivale a un repunte económico mundial. Dice, la guerra impone austeridad a las empresas aéreas de América Latina y yo diría del mundo. En Europa también las empresas aéreas están en crisis. Y no hablemos de los Estados Unidos, que ya sabemos de que había una que estaban en línea de quiebra. Y el petróleo está bajito. Y todavía está bajito. Está alrededor de $26. Que eso es lo que va directo a los costos operativos. La guerra, bueno, Estados Unidos bajo la venta de billetes, baja la venta de billetes aéreos. Bueno, la contracción normal. Vuelve la crisis financiera en Argentina, la pobre. Bueno, hay dos cosas. La primera información que dice que la guerra impone austeridad a las empresas aéreas de América Latina, sí quiere decir que sus finanzas con respecto a sus costos operacionales está difícil. Sabemos que esa es la situación de Estados Unidos, las principales empresas aéreas allí están caminando directo al capítulo 11 de la quiebra, sin que se haya disparado el precio del petróleo. Y hemos dicho aquí, tan pronto se dispara el precio del petróleo, se va a paralizar, desde luego, el transporte aéreo en el mundo, pero se va a paralizar en los Estados Unidos. ¿Cómo puede un país tan grande como Estados Unidos desempeñarse sin transporte aéreo? Nosotros no, somos tan chiquitos que a base de bicicleta o de lo que sea llegamos de un extremo a otro o caminando. Estados Unidos no puede hacer eso. Entonces, no puede permitir el presidente Bush que se desfonde el mercado del petróleo, porque no hay forma de manejarse con el asunto del costo del combustible de transporte aéreo. Y desde luego, ni pensar en que vamos a neutralizarse todos los demás efectos negativos para que haya un incremento del turismo en el medio de una crisis del transporte aéreo. Eso es así. Y ahora también se nos dice que vuelve la crisis financiera en Argentina, que estaba callada por lo menos. Bueno, para cerrar, tenemos aquí una información que para nosotros es estimulante. Países piden al BID que cambie de actitud. Los representantes de naciones latinoamericanas criticaron al organismo internacional, le criticaron su política neoliberal. Ajá. Y eso, yo digo, por fin, porque el BID, al igual que el Banco Mundial, violando su carta orgánica, se había convertido no en instrumento de desarrollo, sino en un punto de apoyo para la penetración de nuestras economías, financiando a las empresas que han venido a apoderarse de nuestras economías, prestándoles el dinero que se les negó a los estados latinoamericanos para facilitar el apoderamiento de nuestras economías. Entonces ya por fin los países latinoamericanos le gritaron a ese inefable que se llama Enrique Iglesias, que yo creo que hace tiempo que debíamos haberlo cambiado ahí. Pero como él es dócil a la voluntad de las empresas transnacionales, entonces esas empresas transnacionales a través de las grandes potencias lo mantienen a él ahí. Pero nosotros los chiquitos somos más, lo que pasa es que se nos quiere negar. Si la democracia se ejerciera en el Consejo del BID, nosotros y el hubiéramos derecho ganado. internacional público, que es lo que nos garantiza que los chiquitos y los grandes somos iguales ante la ley. No. Como eso se quiere desbaratar, entonces nosotros los chiquitos nos vamos a ver chiquitos frente a la grandes, porque eso es lo que se busca, la ley de la selva. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Payán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por